Eso no es bíblico y tengo para refutar la palabra. ¿Saben qué hacen con eso? Que los jóvenes se estanquen y esperen del gobierno para salir adelante. Esperen que Dios les dé una casa para casarse. Y el trabajo dignifica. Mi papá trabajó toda su vida para tener su casa. Mi papá nos tuvo a los 3 y estuvo muy mal económicamente en el año 2001. Perdió su trabajo. Tenía 3 chicos, adolescentes rebeldes con todos sus líos. Íbamos a colegio privado, mi papá era supervisor de IBEX, trabajaba muy bien, cobraba mucha plata. Un día hizo ¡pum!, perdió todo. Y ahí conoce a Cristo. Pero, ¿qué pasó en ese momento? En el 2001, como en esta época, el gobierno te daba una ayuda económica, te daba una tarjeta azul de alimentaria, te daba esto, te daba aquello, te daba el otro, te daba un montón de cosas como ahora, que ahora te da. Bueno, mi papá, yo les voy a contar, con 3 hijos que tenía y un bebito chiquito que era Lautaro, conoce a Cristo y él dijo, yo no quiero nada. Todos recibían, la tarjeta de acá, la tarjeta de allá, y compramos mercadería y él dijo, yo no quiero nada. ¿Saben qué? Él se levantaba con mi mamá 3:30 de la mañana a amasar bolitas y mi papá se iba a la municipalidad a vender. Y después de ahí, cuando vendía todo lo que vendía, no sé cuántas bolitas hicieron y se levantaban temprano en una freidora grande, mi mamá con sus pañuelos y amasaba, porque él tenía que darnos de comer. Él tenía que seguir pagando nuestra escuela y nuestra educación. Nosotros vimos ese ejemplo de él, trabajar. Y él venía de vender las bolitas y se acostaba a dormir un rato la siesta y agarraba su máquina de cortar pasto y se iba a cortar pasto. ¿Y saben con quién se iba? Con mi hermanito Ezequiel. No el más bebé porque era bebé, con Ezequiel, el más chico de nosotros 3. Y se iban y traían la plata. Y mis hermanos, tanto como yo, vimos que eso es un sacrificio que le trajo recompensa. Porque no esperó nada del gobierno, Dios lo sostuvo a los 2, a mi familia. ¿Y saben qué? En ese tiempo íbamos a una iglesia que está enfrente de mi casa, que se llama Encuentro con Dios, que el pastor es Antonio Romero. Y su iglesia nos traía la mercadería. No esperamos de un gobierno. Mi mamá, mi papá cocinaban, se iban a vender. Mi hermana mayor también tenía un puesto por ahí vendiendo bolitas. Y me acuerdo que antes de empezar la reunión, el pastor Antonio golpeaba la puerta de mi casa y traía un canasto así de cosas. Ni mi papá ni mi mamá iban a pedirle, porque eras nuevito en Cristo y vos te da vergüenza pedir, porque él siempre trabajó re bien y estar pidiendo. Y él dijo, yo no voy a pactar con este sistema. Él determinó en su casa, igual que mi mamá, dijeron, no voy a pactar con este sistema. Yo creo en Dios. Si Dios entró a mi vida, Dios me tiene que sustentar. Dios me tiene que dar un trabajo. Es Dios. Si nosotros, como papás, esperamos que el gobierno nos dé, nos ayude, estamos esperando en el hombre. Y eso es claudicar en 2 pensamientos. Quitamos el poder de Dios. El poder de Dios queda inoperante cuando vos estás esperando que el gobierno te ayude. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día que te dicen, ¿estás mal económicamente? Toma, DNI, anótate que yo te doy. Yo te doy. La iglesia no se llena con gente para que tengan los peces, los panes, como dice. La iglesia se llena con el Espíritu de Dios. Un espíritu quebrantado. Un espíritu lleno del amor de Dios. Eso se busca. Vos no podés conocer a Cristo. Porque, me contaron allá que están dando no sé qué. Y me contaron allá que están dando... Mentalidad de pobre. Discúlpeme, pero es mentalidad de pobre. ¿Qué hizo mi papá en ese tiempo? Dijo, no, yo no voy a atar mi familia a ese sistema. No lo ato. ¿Saben qué? Hoy, 2020, trajo su promesa. Lo que mi papá en ese tiempo sembró con sudor de su frente, mi mamá, y laburaron, trabajaron para nosotros, hoy, año 2020, trajo su recompensa. Y no solamente con mi hermano Lautaro, que yo digo siempre es el bendecido, el que vino con la promesa, porque Lauti es, no solamente con Lauti, mi papá por no haber
estado y por no haber aceptado que Babilonia entre a su hogar, que Babilonia venga y direccione su economía, él decidió que el Espíritu Santo gobierne su bolsillo, gobierne. Y no solamente porque la palabra dice que la generación, dice el mandamiento, que la maldad saltará de generación y la bendición también pasa de generación en generación. Es así. Él dijo, yo no lo hago, yo no lo acepto. Mis hijos van a trabajar y con el sudor de su frente se van a comprar sus cosas. No tenían tarjeta de nada. Hoy, 2020, estamos testigos. Mi familia, y se lo agradezco a Dios, no sintió nada de esta pandemia. Ni económicamente, ni físicamente, ni de enfermedad. Nosotros, gracias a Dios, mis hermanos y yo tenemos nuestros hogares, tenemos un trabajo, tenemos abundancia, tenemos para dar, tenemos para ayudar al que necesita. Hoy en día que un país está desesperado para ver quién me da, y yo estoy desesperada para ver si Dios me da más para poder dar. Tiene que entender que obedecer la palabra trae bendición. Pero si en la desesperación nos estancamos esperando del hombre, del gobierno, de aquel, del otro, o del que me prometió que me iba a dar pero me dio, no esperen nada de la gente. No esperen nada de la gente, esperen de Dios. Después de 20 años, 2000, 2001, ahora 2020, se ve la promesa en mi casa, la abundancia en mi casa. Mi esposo no perdió su trabajo, mi hermano lo ascendieron, a mi esposo también. Porque vos sembrás hoy obediencia. Mi papá sembró obediencia en el 2000, en el 2020 cosechó. Él tiene su trabajo, abrió su negocio con su mamá. Y yo me remonto al pasado, ¿no? Porque ellos pasaron necesidad. Y nosotros también, por rebeldes, pasamos necesidad. Pero así aprendimos. Mi hermano, yo, aprendimos. Porque es todo un proceso. Dios nos habla procesándonos a veces, pero es necesario. Es necesario que se nos revele la palabra. Es necesario que en nuestra juventud le dejemos de predicar de que el evangelio te va a hacer millonario. Dejemos de predicar eso. De que el pastor se va a hacer, si sos pastor te haces millonario. Que si tenés un local, ¿tenés un local? Bueno, ponemos en la iglesia. Yo te unjo como pastor y dale. Tu casa pan, la abundancia. Mentira. Chicos, mentira, gente. Tenemos que aprender a escuchar y a obedecer la palabra. La palabra de Dios es eficaz, es efectiva. No podemos esperar y crear a nuestros jóvenes mintiéndoles. ¿Saben qué? Los jóvenes con un futuro son los que estudian, los que buscan el reino, los que dicen, no solamente yo quiero ser pastor. Yo he estado en muchas congregaciones que se les incentiva a los jóvenes a hacer estudios bíblicos, y acá allá, y esto y lo otro, y capaz que no terminó el secundario. Pero Dios te va a sustentar, y que Dios esto y Dios lo otro. Y puede ser que alguno haya sido tocado por el Espíritu de Dios y hoy tenga 20 años y esté predicando por naciones. Pero nosotros no nos podemos detener con eso, porque no todos tenemos el mismo llamado. Dios nos enseña orden y dirección. Y primero comenzamos con nuestros jóvenes. Estudiar. Fortalecer tu inteligencia. Cuando tengas un examen, pedirle a Dios la ayuda, el poder. Dios te va a sacar. Mi hermano Lautaro estudia, igual que el otro, que mi hermano Ezequiel también. Y yo lo veo que cuando tienen que hacer un examen, escucha alabanza, se pone a orar y dice, Señor, dame la sabiduría de Salomón y todas esas cosas que habla. ¿Por qué? Porque él sabe, primero Dios en su corazón, pero él quiere ser alguien en la vida, aparte de ser un instrumento de Dios. ¿Saben por qué? Cuando él edifique su casa, nunca va a ser derribada. Nunca va a venir a papá, Mili se quedó embarazada, dame donde vivir. Porque tiene temor de Dios. Temor que yo no tuve, temor que no tuvo mi hermano, pero él lo tiene. Entonces yo hoy, viendo el ejemplo de él y de mis papás, que a él sí es beneficiado, a él le dan todo, en él siembran amor y siembran. ¿Por qué? Porque esperan su promesa cumplida. Hoy en día los jóvenes tienen que valerse por sí mismos.
no por mamá, por papá, por un sistema, por sí mismo. Pueblo de Dios, nos tenemos que valer por sí mismos. No podemos esperar que nos estén dando la canasta familiar. Si sabemos que Dios tiene poder para clamar, si sabemos que Dios tiene poder para que cualquier persona venga a tu casa, yo lo comprobé, y te traiga leche y pañales para tu hijo. ¿Por qué nos estamos condenando? Nos estamos atando, y no solamente a nosotros, atamos nuestra generación. Atamos nuestra descendencia en la dependencia de Babilonia, en la dependencia de este sistema político que nos está gobernando. ¿Quién gobierna tu casa? ¿El Espíritu de Dios? ¿Quién gobierna el Espíritu de casa? ¿Quién gobierna? Y hoy en día hablamos de esto, ¿no? De que no podemos tener la ayuda del sistema. Les voy a leer en la palabra por qué yo digo que eso no es real. Se lo voy a leer porque lo busqué. En Deuteronomio 16:19 dice, se los voy a leer, escuchen. Esto es revelado en el Antiguo Testamento, y también hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 16:19 dice: no torcerás el derecho, no harás acepción de persona. Escuchen acá. No aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras del justo. Eso dice el Señor. Habla al pueblo de Dios. ¿A quién le habla? ¿Al pastor? ¿A quién le habla? ¿A mi vecino? No, le está hablando al pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo de Dios. No aceptarás soborno, dice. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Te cierra los ojos del sabio y corrompe las palabras del justo. La palabra de Dios es incorrompible, dice. No se corrompe con nada, pero sí con el dinero. Hoy las iglesias están corrompidas con el dinero. Hoy las iglesias, hoy los ministros de Dios quieren enriquecerse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida, no es riqueza, no es plata, no es material, es vida, es salvación. Hoy pretendemos creer o hacer una iglesia babilónica diciendo que el Dios te va a bendecir y te vas a hacer empresario, vas a tener tu Hilux y vas a tener esto y esto. ¿Saben qué quiere Dios? Su corazón. Dios quiere que obedezcan. Dios los ama. Van a venir las bendiciones conforme a su corazón. Van a venir las bendiciones conforme a su obediencia. Así van a venir las bendiciones. Segundo ejemplo, Primera de Samuel. Nos dice, habla de agasajar para recibir favores. ¿Vieron cuando, y esto me pasó también, lo viví, cuando recibís un regalo y vos decís, ay, ¿pero por qué? ¿Porque agasajás a alguien para recibir algo? Bueno, yo he escuchado mucho ahí de, vos tenés potencial, vos tenés esto, vos tenés lo otro, pero también tenés esto. También tenés esto. Te agasajan y te llenan de cosas. Y vos sos. Y en la primera de cambio te rompes la cabeza contra la pared. Porque te creíste que sos el omnipotente Jehová. Entonces la gente, los pastores, los ministros, misma nuestra familia, te dicen, sos esto, sos un genio, sos un capo. ¿Por qué? Porque están esperando algo a cambio. En Samuel dice, sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos y aceptaron regalos y torcieron el derecho. Vuelvo. Sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Cuando vos sentís en el espíritu que alguien te incita a hacer algo y no es de Dios, no lo hagas. No lo hagas ni porque sea tu pastor, ni tu pastora, no lo hagas. Si vos sentís en tu corazón, esto no es de Dios, yo voy a corromper mi casa con esta decisión. Yo lo amo a mi pastor, pero él es hombre y se puede equivocar. Yo la amo a mi pastora, pero es mujer y se puede equivocar. ¿Saben quién no se equivoca? La palabra. La obediencia no se equivoca. Tercer ejemplo, y está en el Nuevo Testamento, podemos hablar de Zaqueo. Miren que yo busqué Zaqueo en el Nuevo Testamento.
Saqueo, ¿quién era? Una persona que recaudaba la plata del pueblo y se enriquecía. O sea, lucraba, defraudaba al pueblo para enriquecerse. Para enriquecerse. Él cobraba de más, él hacía sus cosas raras y se enriquecía. Hasta que conoce a Jesús. Conoce a Jesús, se arrepiente y él pide. Y él dice, Señor, si yo le he sacado algo a alguien, le triplicaré, se lo pagaré 4 veces más porque a ti te debo. Entonces, cuando uno reconoce que está mal, lo primero que hace es pedir perdón y no hacerlo más. Y seguir obedeciendo a la palabra. No podemos corromper nuestro espíritu con el dinero. No podemos corromper. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Dios nos dice que trabajemos para obtener bendiciones. Que trabajemos. Que no esperemos de la gente. La gente hoy te da, mañana te quita. Te quita. Como te decía, el pueblo de Israel desobedeció y largó su promesa, se tardó mucho tiempo. Lot, otro ejemplo, desobedeció y perdió todos sus bienes. Hasta su esposa desobedeció y se dio vuelta y se convirtió en sal. Otra desobediencia. Saúl desobedeció al rey, desobedeció la palabra de Dios. Samuel le había direccionado en una de sus batallas: tenés que matar a todos, Saúl. Tenés que matar a todos, no dejes cabrero, no dejes vaca, no dejes ni mujer, ni niño, a todos. Su codicia, Saúl con su codicia de la riqueza, se quedó algunos terneritos y dejó algo a su favor para su ejército. Desobedeció. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó un demonio que lo atormentaba de día y de noche. Consecuencia de ser desobediente. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás se resistía. Jonás dijo, yo no voy a ir, Señor. Y escuchaba la voz de Dios, Jonás. Yo no quiero, yo no voy. Él se negó. Se negó. Hasta que se escapó y se metió en una balsa con los marinos, con las personas, a mar. Y se levantó una tormenta enorme. El Señor lo tiró de esa barca, lo hicieron que se lo traga una ballena. Y sí o sí llegó a Nínive. Gracias a esta ballena hizo el recorrido que él no quiso hacer. Pero adentro de esa ballena, él aprendió a que tenía que obedecer. Él aprendió que tenía que obedecer. Porque Dios igual lo llevó. Dios igual lo llevó al lugar donde quería que lo lleve. Pero, gran ejemplo de obediencia. Ahí ya te marqué todos los desobedientes. Y hay más. Yo marqué uno solo. Un gran obediente a la palabra. Un gran temeroso. El padre de nuestra fe, Abraham. Abraham, si quieren les leo Génesis, igual se va a alargar, pero les cuento la historia. Abraham escucha la voz de Dios y Dios le dice que se vaya de su tienda, de su territorio, que se aparte de la parentela y que vaya a una dirección que le iba a dar él, a Canaán, y fue obediente. Pero, escuchen la promesa de Dios sobre esa obediencia. Dice, Génesis 12, 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuchen la promesa, si él obedecía lo que iba a hacer Abraham, lo que iba a hacer Dios con Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendecirás a los que te bendijeren y te maldicerás a los que te maldicen. Y serán benditas todas tus familias y la tierra de la familia de toda la tierra. Una promesa para nosotros también, porque él obedeció. Si él no hubiese obedecido a la palabra, ¿qué hubiese pasado? Si él no hubiese obedecido a la palabra, no hubiesen tenido bendición sus hijos. Porque acá la promesa es para Abraham y para su descendencia. Y para su descendencia. A mí cuando la palabra de Dios me dice descendencia, habla de mi hijo, de mis futuros hijos. No habla ni siquiera de mí. Porque lo que yo tengo lo tengo por misericordia. En cambio, ahora mi descendencia es mi hijo. O sea, ¿qué hacemos nosotros como papás? ¿Qué obediencia le enseñamos como papás? En Génesis 22, 11 dice,
Otra obediencia de Abraham. Génesis 22, 11, 18. Se los leo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Saltamos al 15 y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto, la palabra de Dios es incorrompible. Es totalmente incorrompible. Cuando vos obedeces, tenés bendición. Yo creo que hoy medites y digas: ¿en qué estoy desobedeciendo? ¿En qué parte de mi vida, en qué área de mi vida yo estoy fallando a Dios para vivir esta prueba? No todas las pruebas de Dios son para procesarte y para que crezca tu fe. No. Las pruebas a veces son consecuencias de nuestra desobediencia. A veces, en ocasiones, las pruebas nos ayudan a crecer, pero para no volver a cometer los mismos errores. No podemos cometer los mismos errores siempre, porque la palabra nos dice que las bendiciones nos seguirán, nos perseguirán. ¿A quiénes? A los que obedecen conforme su palabra, a los que son justos, rectos de corazón, a los que se equivocan y piden perdón al instante, que no esperan, que no tienen ese corazón rencoroso de que no, si él no viene a pedirme perdón, yo no voy. No, si él no me saluda, yo no lo saludo. ¿A esas personas Dios los va a bendecir? No. A esas personas les va a venir la ira, la bronca, el odio, y más se va a alejar Dios de su corazón, y más se van a alejar de su promesa y de su bendición y de todo lo que esperan de Dios. Obedecer, aunque nos cuesta sacrificio. Sí, sin sacrificio no hay recompensa. Sacrificio de oración, sacrificio de ayuno, sacrificio de corazón. Tenemos que sacrificar nuestro corazón de carne y dejar de estar especulando con el dinero, especulando con esto, especulamos con todo, y eso no es evangelio. Eso no es, están confundiendo el evangelio. Se confunde, se corrompe. Hoy estamos pasando necesidad. Hoy el país está gimiendo por una iglesia que venga a solventar ¿qué? Su necesidad espiritual, no su necesidad económica. Tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios. Tenemos que aprender a escuchar palabra. No puede ser que haya muchas personas, ministros, siervos hermosos de Dios, que estén manipulando la palabra para tener una mísera riqueza ahí, a ver cómo puedo hacer para tener un poquito más. Y les mienten al pueblo. No pueden aceptar un montón de cosas. No podemos hacer las cosas mal, porque eso nos trae perdición. Al pueblo se lo direcciona con verdad. ¿Y cuál es la verdad? Obedecer su palabra. Obedecer. Si vimos muchos ejemplos, hay muchos ejemplos de desobediencia. ¿Y qué les pasó? Malas consecuencias. Pero al que hace bien las cosas, al que intenta todos los días levantarse temprano y buscar a Dios, buscar su rostro, esos van a ser recompensados. Entonces, ya no podemos preguntar: ¿por qué a mí no, Señor? ¿Y por qué la fulana de tal tiene tal cosa y todavía yo? Y que uno, y que ayuno, y que esto. Medita en tu palabra. ¿Qué estás haciendo mal? Lo básico, lo primero son los mandamientos. ¿Qué espíritu mundo corrompe tu corazón?
Direcciona tu espíritu con el Dios eterno. Direccionalo. Él va a marcar en qué estás desobediendo. ¿Cuál es la desobediencia que tenés para no caminar con Él? ¿Por qué Él se volteó a ver para otro lado y no a vos? Hoy nos preguntamos, sigo en prueba. ¿Pero por qué seguís en prueba? ¿Qué está pasando? ¿Por qué otra vez reprobaste ese examen y volviste a reprobarlo? ¿Qué está pasando? Dios es simple, Dios es soberano, Dios es verdad, Dios es obediencia. Aparte de ser amor, omnipotente, es obediencia. Y lo habla en su primer testamento y lo habla en su Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo habla, en el Antiguo y lo habla. Ustedes tienen que buscar la dirección de Dios y la obediencia, escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que nuestras descendencias sean benditas. Nuestras descendencias sean benditas. Yo, por lo personal, hoy en día estoy viendo tantas maravillas en mi casa, en la casa de mis papás, y yo se los debo a ellos. Yo veo a mi hermano Lautaro, que es el más chiquito, es el que creció con Cristo, el que creció con Dios ahí. Yo lo veo crecer, lo veo estudiar, lo veo progresar y lo veo tan espiritual. Y yo digo, si yo hubiese conocido a Dios de chiquita, ¿qué hubiese pasado? Dios llega a tiempo. Y el tiempo era ese. Dios llegó a mi vida, a la vida de mis papás en ese tiempo. Quizás si mi papá y mi mamá hubiesen aceptado a Cristo desde muy jovencitos, hay cosas que tampoco le hubiesen costado tanto, como tener su casa, sacrificio, porque cuando vos estás en el camino de Dios, todo te aconseja para bien, todo te acontece para bien, todas las cosas que vivís, todas las cosas. No hay justo desamparado, no, el Señor no desampara al justo de corazón, no lo desampara. Entonces, si tenemos ejemplos en la Biblia y tenemos ejemplos de vida, y vos ves a tu vecino, y vos meditá en la palabra de Dios, meditalo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me cuesta todo? ¿Por qué me cuesta tener una casa? ¿Por qué me cuesta tener esto? Si yo soy hija del rey y tengo sus riquezas. ¿Y qué está pasando? Entonces pasamos años y años en una iglesia creyendo que la promesa va a venir de algún día, en algún momento. Y creemos y damos vuelta toda nuestra vida. Tenemos 30, 40, 50 años esperando que la promesa de Dios llegue algún día. Y nadie hace que se nos revele que la promesa se cumple cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia. Vos querés algo, obedecé a la palabra de Dios. ¿Querés cambios en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo? Obedecé a la palabra de Dios. No corrompas tu espíritu con malos pensamientos. No corrompas tu espíritu con nada que este mundo te ofrece. ¿Querés obediencia? ¿Tenés obediencia? Tenés recompensa. Obedecé. Y nos dice los mandamientos. Es lo básico, es lo principio. Todo lo demás es amor. Todo lo demás que sigue, los demás libros, aparte de enseñarnos, instruirnos, direccionar, Jesús nos ama. Jesús nos ama. Con pecados nos ama. Pero si no obedecemos, después no nos quejemos. No nos quejemos de que mi ministerio no progreso y no voy a crecer. No nos quejemos. Si vos no obedeces a la palabra, nunca vas a crecer en tu ministerio. Nunca vas a poder tener la posibilidad de algo. Nunca vas a tener, porque no obedeces a la palabra. No te sujetas a lo que dice el Señor. No se sujetan. La bendición te persigue cuando hay obediencia en tu vida y que se refleje en tu casa. Que se refleje en tu casa. Entonces ahí vas a sentirte en victoria. Ahí vas a decir, yo soy más que vencedor. Porque a mí esta pandemia no me tiró. Esta pandemia no me tocó. Porque creí. Y porque sigo adelante sin corromper mi corazón. Sigo obedeciendo la palabra aunque me cueste, aunque me sacrifique, aunque me duela, aunque me lastimen y ponga la otra cara y la mejilla y así. Obedecer. Porque, a ver, no obstante que nos miran los demás, que somos cartas leídas. Dice Pablo, somos cartas leídas. Nos ven los demás, nos ve Dios. Si Él ve nuestro corazón, si Él ve nuestra obediencia, nos va a recompensar. Nos va a recompensar. Así que yo termino mi mensaje. La verdad que los animo a que puedan examinar qué está pasando
en nuestras vidas? ¿Por qué no llegamos a la tierra prometida? ¿Por qué no llegamos a obtener, a tener, a conquistar? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué nos detuvo? No, ¿por qué nos detuvimos? ¿Qué pensamiento, qué malos pensamientos engendramos en nuestro corazón para detenernos? Para detenernos en la familia, para detenernos en la finanza, para detenernos en la iglesia, en el ministerio. Depende de uno. El enemigo ya está vencido. El enemigo fue vencido. Ahora es decisión de uno. Es decisión de uno que el Espíritu Santo esté aquí, en nuestro corazón. Es decisión de uno obedecer y decir, esto no me está haciendo bien. Esto no le va a hacer bien a mi prójimo. Esto no me hace daño. O a Dios no le agrada. El temor a Dios. Para ser obediente, el temor a Dios. Y serás bendecido. Y las promesas te van a llegar. Y yo siempre digo, incansable, innumerables serán las promesas de Cristo. Van a ser cumplidas por la obediencia. Así que esto es todo. Espero que lo hayan entendido, que el Espíritu de Dios haya impactado en su corazón y que puedan entender y estar en obediencia con Dios para recuperar todo lo perdido, todo lo que el enemigo nos quitó, lo que nuestra casa y todas las cosas que esperamos de Dios. Así que bendecimos a todos los que están ahí conectados por Facebook. Los bendecimos. Gracias por estar ahí, por conectarse. Esperamos que también la palabra haya llegado a tu corazón, haya marcado un antes y un después, que el Espíritu de Dios pueda tocar tu vida, tu corazón, y que el Espíritu de Dios esté en tu hogar. Así que gracias por permitirme entrar a tu hogar con esta palabra. Te bendecimos, nos vemos en la próxima reunión. Los saludamos con la paz del Señor.